Hola, mi nombre es Gineca Vargas, estudiante de alto gobierno de la Universidad Uniminuto, y esto es un ejercicio para la materia de problemas sociales. Hoy hablaremos del desplazamiento forzado en Colombia, causas históricas, económicas y políticas de una crisis humanitaria persistente. Territorio donde nos ubicamos: Colombia, zona rural y periurbana. Población: personas campesinas, indígenas y afrodescendientes. Analizaremos el periodo entre 1985 a 2024, con una manifestación de expulsión masiva por violencia armada. Empezamos con esta pregunta: ¿por qué es un problema público? Pues porque tenemos más de 7 millones de desplazados internos y el mayor número del mundo. Somos el primer país con más desplazados según el ranking global de desplazamiento interno. El 40% son mujeres y niños, de total de víctimas registradas según la UARIB 2023. Definición y evidencia. ¿Qué es un desplazamiento forzado o qué es el desplazamiento forzado? Ocurre cuando personas o comunidades deben abandonar su hogar por amenazas, violencia armada o violaciones de derechos humanos. En Colombia está vinculado al conflicto armado interno entre guerrillas, paramilitares y fuerzas del Estado, activo desde los años 60 hasta la actualidad, con un saldo de más de 7 millones de desplazados, que es la mayor cifra de desplazamiento interno en el mundo, con más de 9 millones de eventos registrados entre 1985 y 2024. El 80% de las personas son provenientes de zonas rurales, y en los departamentos donde hay más concentración, que es un 60% de nuevos desplazamientos, son Chocó, Nariño, Antioquia y Córdoba. Delimitemos el problema. ¿A quién afecta, dónde y cuándo? Primero, el territorio. Colombia, zonas rurales, específicamente en el Chocó, Antioquia, Nariño, Córdoba y Caquetá. El periodo principal es de 1985 a 2024, con un auge entre 1996 a 2002, con un repunte entre 2015 y 2024 por disidencias y nuevos grupos armados. La población afectada son comunidades campesinas, indígenas, afrodescendientes y personas en situación de pobreza rural. Y la manifestación concreta ha sido la expulsión masiva, que genera hacinamiento urbano, ruptura familiar y pérdida de tierras. Ahora hablaremos de esta línea de tiempo y los hitos del desplazamiento forzado. En 1985 fue el inicio masivo del desplazamiento rural, los primeros 300.000 desplazados registrados. En 1991, la nueva Constitución reconoce derechos, pero sin garantías reales en territorios con presencia armada. En 1996 se presenta un pico de expulsiones por expansión paramilitar, más de 500.000 desplazados en un año. En el 2000, el Plan Colombia, con sus fumigaciones y operaciones en zonas cocaleras, generan nuevos desplazamientos masivos. En 2005 se da la Ley 975 de Justicia y Paz y se presenta una desmovilización parcial. Los combatientes, muchos de ellos, se reagrupan en las BACRIM. En 2011, la Ley de Víctimas reconoce más de 8 millones de personas víctimas. La restitución de tierras avanza, pero muy lentamente. En 2016 se dan los acuerdos de paz con la FARC-EP. Hubo una reducción temporal, pero vacíos de poder son llenados por otros grupos. A partir del 2020 y los consiguientes, hubo un repunte de disidencias del ELN y nuevos grupos, más de 100.000 desplazados nuevos en 2022. Ahora hablaremos de las causas históricas y las raíces profundas de este problema. Conflicto armado prolongado de 1960 al presente. El surgimiento de la FARC, ELN y grupos paramilitares generó décadas de violencia rural. Las comunidades quedan atrapadas entre actores armados que disputan el control territorial. El proceso se reinventó con las disidencias del posconflicto en 2016. La evidencia está documentada en más de 9 millones de víctimas del conflicto armado interno colombiano. Hubo despojos de tierra y concentración histórica. Desde la colonización y la violencia,
Entre 1948 a 1958, Colombia consolidó un modelo latifundista que marginó al campesinado. Los grupos armados usaron el terror para expulsar comunidades y apropiarse de territorios estratégicos. El 1% de los propietarios posee el 81% de la tierra en Colombia. Causas económicas y políticas. Hay estructuras que perpetúan el desplazamiento. Una de ellas es la pobreza y la ausencia del Estado. Las zonas de mayor expulsión coinciden con municipios de escasa infraestructura y baja inversión pública. La exclusión económica facilita el reclutamiento forzado. 78% de los municipios expulsores tienen índice de pobreza multidimensional superior al 50%. La débil presencia institucional. El Estado históricamente no llegó a zonas remotas, generando vacíos de poder que los grupos armados llenan con control territorial y justicia paralela. El 35% de los municipios no tienen presencia permanente del Estado. El narcotráfico y la economía ilegal es otra de ellas. El cultivo de coca en Putumayo, Cauca y Nariño convirtió estas regiones en escenarios de disputa armada. Los grupos controlan rutas y zonas de cultivo mediante la violencia. Colombia concentra el 60% de la producción mundial de coca. Otro sería las fallas de la implementación de paz. Los acuerdos de 2016 no se cumplieron plenamente. La reincorporación fue parcial y la sustitución de cultivos fracasó en muchas regiones, generando nuevos ciclos de violencia. Solo el 24% del acuerdo de paz fue implementado completamente a 2023. Ahora hablaremos del impacto en las comunidades, las consecuencias humanas de desplazamiento forzado. Uno de estos impactos es el social y familiar, separación familiar, trauma psicosocial y pérdida de redes comunitarias. El 43% de los hogares desplazados son liderados por mujeres solas. Destruye el tejido social y aumenta la vulnerabilidad en asentamientos periféricos sin servicios básicos. Impacto educativo. La tasa de deserción escolar en municipios expulsores supera el 25%. El desplazamiento interrumpe las trayectorias educativas de forma permanente, reproduciendo la pobreza intergeneracional. Impacto económico y territorial. Más de 8 millones de hectáreas fueron despojadas entre 1985 y 2015. Solo el 15% ha sido restituida. Esto profundiza la desigualdad rural y frena el desarrollo agrario sostenible. El enfoque de solución que damos. Hay tres ejes para una respuesta integral. El primer eje sería la prevención y enfoque derecho, sistema de alerta temprana para proteger comunidades en riesgo antes del desplazamiento. El responsable sería la UARIB y la Defensoría del Pueblo, y la meta sería la reducción del 30% de nuevos eventos con alertas activas. Otro enfoque sería fortalecimiento institucional, coordinación efectiva entre Estado, ONG e instituciones para atención integral a las familias desplazadas. Como responsables serían el Ministerio del Interior, alcaldías y gobernaciones. La meta sería mayor cobertura en atención psicosocial, educación y salud. Y por último, las intervenciones territoriales, implementación plena de acuerdos de paz, restitución de tierras y sustitución de cultivos en zonas críticas. Responsable Agencia de Restitución de Tierra, la IEP, y la Consejería para la Estabilización. La meta sería el retorno voluntario, seguro y digno. Conclusiones de este ejercicio y respuestas a la pregunta guía. La primera pregunta, ¿cuáles son los factores históricos, económicos y políticos? El desplazamiento forzado es un producto de décadas de conflicto armado, un modelo agrario excluyente con alta concentración de tierra, la expansión del narcotráfico en zonas rurales marginadas y la histórica debilidad institucional del Estado. Decisiones como el Plan Colombia y la implementación parcial de los acuerdos de paz determinaron su persistencia. Pregunta número 2. ¿Qué soluciones podrían mitigar sus efectos? Las causas generan ruptura familiar, deserción escolar, despojo territorial y pobreza urbana. Para mitigarlas se requieren, primero, alertas tempranas con enfoque derecho. Segundo, coordinación institucional efectiva. Y tercero, implementación real de acuerdos de paz con restitución de tierra y sustitución de cultivos. Podemos decir que el desplazamiento forzado en Colombia no es un fenómeno aislado, es el resultado estructural
de exclusión histórica, violencia organizada y ausencia del Estado. Su superación exige voluntad política sostenida y respuestas integrales desde el territorio. Y aquí las referencias donde basamos cada una de la información que encontramos en esta diapositiva. Espero que este trabajo haya sido de buen recibo, a buen recaudo de las personas que nos leen o que nos escuchan. Muchas gracias.